Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Somos renovados en el Espíritu de Cristo resucitado. Hoy, jueves de la primera semana de Cuaresma, el Señor nos da a través de la Iglesia a celebrar la fiesta de la Cátedra de San Pedro Apóstol. Esa fiesta nos interpela de muchas maneras. Aparte de la alegría de celebrar la iniciativa de Cristo, aparte de la alegría de celebrar la confianza que Cristo tiene en el hombre al confiar su iglesia al hombre, aparte de la alegría de celebrar el cimiento sobre la cual la iglesia está construida, vemos también una interpelación muy fuerte a nosotros. Desde la persona de Pedro, vemos una llamada especial a varias personas en el mundo y también la implicación fuerte de esta llamada. Es que Jesús, desde el momento que vio a Pedro y lo llamó desde el río, le dijo a Pedro: tú eres Simón, pero ahora te llamarás Kefas. Ya no te llamarás Simón, te llamarás Kefas, Pedro. ¿Qué quiere decir? El Señor ya tenía un proyecto desde el inicio para Pedro. El Señor ya estaba viendo a Pedro frente a su iglesia desde el primer momento que vio a Pedro. Y eso simplemente me llama la atención para preguntarme: y entonces, ¿qué hizo Pedro para merecer eso? Esa iniciativa del Señor, de verlo ya como futuro pastor de su iglesia. Nada. Porque inclusive Pedro todavía no era ni discípulo ni apóstol de Cristo. Apenas Cristo lo estaba llamando. Lo que quiere decir, la iniciativa de la llamada de Pedro y por inferencia de cada uno de nosotros también es por puro amor, es por simplemente su pura iniciativa inmerecido. No hicimos nada para merecer eso. Y luego en el Evangelio de hoy, Jesús hizo una pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos le contestaron: algunos dicen que tú eres Elías, algunos Juan el Bautista, algunos de los profetas, algunos que tú eres Jeremías. Y el Señor dice: ¿y ustedes quién dice que es el Hijo del Hombre? Y Pedro tomó la palabra y dice que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió: ese no te lo ha revelado la carne, te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Qué alegría para Pedro, una aprobación, una manera de calificar a Pedro, Jesús calificando a Pedro diciendo: saca 10. Pero para que Pedro pudiera sacar 10 en su calificación, es que había permanecido mucho con el Señor. Su intimidad con el Señor está muy cerca. Vemos la diferencia entre la respuesta de las demás gentes y de Pedro. La diferencia consiste en que las demás gentes tenían una relación, sí, con el Señor Jesús, pero desde muy lejos, una relación de distancia. Mientras Pedro tenía una relación de muy cerca con Jesús. Y entre más cerca uno está con el Señor, más misterios del Señor descubre. Más podría descubrir la intimidad, el corazón del Señor. Y es lo que pasó, porque está muy cercana a Jesús, logró descubrir la verdad, quién era Jesús, sin equivocación. Y el Señor inmediatamente vio a Pedro como una persona que ya no es ciego. Porque no puedo confiar mi iglesia a un ciego. Así como había dicho una vez, que imagínense un ciego guiando a otro ciego. Ambos tienen la suerte por venir de accidentarse. Y entonces, viendo que los ojos de Pedro ya estaban abiertos, entonces dice: sobre ti construiré mi iglesia. Ya una promesa definitiva. Pero todavía no estaba construida. Dice: construiré mi iglesia.
Y más adelante, cuando otra vez Jesús resucitó de entre los muertos y encontró a Pedro junto al río, otra vez le hizo otras preguntas, como para decir que siempre que va a haber una responsabilidad confiada en alguien, tiene la persona que pasar por una prueba de conocimiento, prueba de tu cercanía de Cristo. Y entonces Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Y eso encontramos en Juan capítulo 21, de 15 a 19. Y a base de su respuesta, otra vez el Señor ahorita confirmó esa elección. Apacienta mis corderos, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. De ahí simplemente confió definitivamente la responsabilidad a Pedro. Eso otra vez me lleva ahorita a preguntarme, y ahora, ¿cómo entiende Pedro esa responsabilidad, esa confianza que Jesús le hizo? ¿Cómo la entiende? Bendito sea Dios por la primera lectura de hoy. Pedro ve esa responsabilidad, esa confianza, esa llave que Jesús le está entregando como una responsabilidad de pastor. Obviamente, porque había escuchado a Cristo una vez llamarse el buen pastor. Y reflexionando sobre todo lo que sabía Israel o los judíos sobre Dios como el pastor de su iglesia, y Jesús, pastor de Israel, y Jesús otra vez llamándose el buen pastor. Imagínense, Pedro ahorita se atribuyó a sí mismo: yo soy pastor. Y dice: yo que también soy pastor. Es interesante. Pero Pedro no se quedó ahí. Pedro, después de llamarse pastor, otra vez llamó a otros pastores en cuanto están guiando comunidades. Y dice: me dirijo a ustedes, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades. Es decir, pastores se multiplicaron. ¿Serían iguales? De ninguna manera. Aquí estamos hablando de pastores a imitación del buen pastor. Pastores a imitación del buen pastor. Entonces, ¿qué hizo el buen pastor que podemos imitar para llegar a ser pastores también? Pedro dijo que hay dos maneras de guiar a pueblo. Y Jesús también lo había dicho una vez, que un pastor es quien enfrente al peligro cuando llega el peligro y lo aguanta, pero un mercenario simplemente huye cuando ve el peligro. Jesús hizo todo en Juan capítulo 10. Nos da a entender qué hace el buen pastor. Y de ahí Pedro diría ahorita en su primera carta que leímos el día de hoy, 3 cosas dijo Pedro. Yo me atrevo a llamarme pastor. ¿Por qué? Porque apaciento los rebaños de buena gana, con entrega generosa y dando buen ejemplo. A ver si nosotros le estamos haciendo el día de hoy. Y dice: por lo contrario, cuando alguien lo está haciendo como obligados, cuando la gente lo está haciendo por pura ambición, cuando uno lo está haciendo como si fuera dueño de la comunidad, entonces no es pastor. Hermanos y hermanas, entonces tiempo de evaluación. Evaluémonos. Si Pedro nos está diciendo también que somos pastores a nuestro nivel, pastores a imitación del Señor, a ver si estamos pastoreando la oveja de Cristo como Jesús nos lo enseñó. Recuerda, la manera en que estamos pastoreando a la gente se ve y se nota en nuestra actitud hacia la gente que estamos pastoreando.
Si estamos pastoreando a la gente como obligados, no nos importaría si esas ovejas tienen hambre, tienen sed, se lastiman, porque no nos interesa, simplemente lo estamos haciendo porque nos mandan a hacerlo. Si lo estamos haciendo por pura ambición, eso se notaría, porque vamos a estar buscando comunidades que son grandes, que son ricas, que tienen bastantes bienes, porque queremos estar en afluencia. Y vamos a rehusar cualquier comunidad donde no hay remuneración mundanas, remuneración monetarias, las remuneraciones de este mundo. Y eso es lo que nos importaría si lo estamos haciendo por ambición. Y se nota. Si lo estamos haciendo como si fuéramos dueños de las comunidades, es cuando finalmente vemos despotas. Gente que son, inclusive a nosotros los sacerdotes nos llamarían clericalistas, ¿no? Clericalismo. Y todo tipo todo tipo de manera de imponerse, de controlar y no amar, de mandar. Así que, ¿qué tipo de pastor eres? Los carismáticos tenemos esa manera también de llamarnos pastores, en cuanto estamos pastoreando a alguien o guiando a otros. A todos nosotros nos toca ahorita reflexionar. Si el Señor confía tanto en nosotros y se atreve a llamarnos también pastores, pensémoslo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo estamos pastoreando la oveja de Cristo? Para que al final, si pastoreamos bien, Pedro nos dice, y cuando aparezca el pastor supremo, es decir, Jesús, me encanta ese nombre que le dio. Cuando aparezca el buen pastor supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. Pidámosle al Señor que el pueblo que estamos guiando puedan ver en nosotros esa imagen de Cristo. Esa imagen del buen pastor que lleva a las ovejas a verdes pastos, que lleva a las ovejas por fuentes tranquilas, que los guía por senderos rectos, que los guía con su barra y su cayado que les dan seguridad, que los unge la cabeza con perfume, que prepara mesa a despecho de sus adversarios. Es decir, que el mundo puede ver en nosotros la imagen de Cristo, el buen pastor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, gracias por confiar tanto en el hombre débil que somos. Tú llamaste a Pedro y confiaste la iglesia, el cuidado de tu iglesia a él. Y Pedro, compartiendo ese ministerio con un montón de gente, todavía y siempre débiles, confiamos en ti, Señor. Tú que dijiste que estarías con nosotros y que la puerta del infierno no prevalecerá contra tu iglesia. Confiamos en tu palabra. Nosotros queremos poner nuestras ganas para hacerlo según tu corazón. Pero, Señor, tú sabes que sin tu ayuda no podemos hacer nada. Ayúdanos a ser buenos pastores para que cuando llegues en tu gloria podamos compartir contigo esa gloria, la gloria de la resurrección. Porque tú vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén.